Hola chicos, en este video vamos a desarrollar los temas incluidos en el capítulo 11 del libro Fundamentals of Biostatistics de Werner Rosner, la séptima edición. En este capítulo lo que se intenta es estudiar métodos que permitan descubrir o describir posibles relaciones entre dos variables cuantitativas y en particular utilizar estas relaciones para explicar una respecto de la otra. Para introducir estos temas teóricos vamos a usar uno de los tantos ejemplos que se pueden encontrar en el libro de Rosner y en particular el siguiente experimento. Lo que se quiere es estudiar la relación que existe entre los niveles de estriol en sangre de mujeres embarazadas y el peso de sus bebés recién nacidos. Para eso se tomaron 31 muestras que son las que se muestran en esta tabla y corresponden a la tabla 11.1 del libro de Rosner. Entonces, en particular, si observamos la observación 7, esto nos dice de que el nivel en sangre de estriol de la madre fue de 16 y el peso de su recién nacido fue de 2.400 gramos o 2,4 kilos. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer para poder describir posibles relaciones entre estas dos variables, x e y, es obtener un diagrama de dispersión. Bien, para obtener un diagrama de dispersión entre dos variables nos vamos a apoyar en el software GeoGebra. Para eso, lo que tenemos que hacer es volcar en la planilla de cálculo, en la opción planilla de cálculo de GeoGebra, los datos que tenemos. En este caso, en la columna A están los datos del estriol en sangre de las madres y en la columna B los datos de los pesos recién nacidos. Y ahí tenemos que elegir la opción análisis de regresión en dos variables. Si nosotros hacemos eso, vamos a obtener el correspondiente diagrama de dispersión. Noten que en el eje X nosotros tenemos representados los niveles de estriol en sangre y en el eje Y los pesos de los recién nacidos. Y por lo tanto, cada punto representa el valor observado de estriol en sangre y el valor observado del peso de recién nacido. Una cosa a tener en cuenta es que cuando uno quiere dibujar un diagrama de dispersión entre dos variables cuantitativas, el número de observaciones de la variable que voy a representar en el eje X y la variable que voy a representar en el eje Y tiene que ser la misma. Bien, cuando tenemos varias variables cuantitativas observadas, entonces lo que podemos hacer es representar diferentes pares de ellas, obteniendo diferentes diagramas de dispersión como se muestran en esta figura. Lo que tenemos acá son diferentes variables cuantitativas que corresponden a diferentes marcadores físico-químicos tomados en muestras de 53 lagos en el estado de Florida en Estados Unidos. Lo que se observa es que diferentes pares de variables cuantitativas nos muestran diferentes gráficos de dispersión. Entonces la pregunta es si es posible cuantificar estas diferencias para poder empezar a describir o descubrir posibles relaciones entre estos pares de variables observados. Bien, en este curso nosotros vamos a usar dos herramientas cuantitativas para describir los diagramas de dispersión entre dos variables X e Y. La primera de ellas es la regresión lineal entre dos variables que viene dada por una ecuación lineal. En esta ecuación lineal lo que estamos representando es que vamos a usar los valores observados de X para explicar los valores observados de Y. Una cosa que es importante notar es que si bien nosotros
tenemos valores observados x, y. Cuando usamos un modelo de regresión lineal, por ejemplo en este caso en el que x quiere explicar la variable y, nosotros usamos la notación y sombrero para diferenciar el valor explicado del valor observado, que como veremos más adelante no necesariamente van a ser iguales. De la misma manera podemos obtener un modelo de regresión lineal en donde la variable y explique a x, y de nuevo usamos la notación x sombrero. Notar de que nosotros estamos diciendo de que estos dos modelos son lineales, y para eso tenemos que recordar que nosotros estamos acostumbrados a representar ecuaciones lineales de la forma y igual a mx más b. Lo que usualmente se usa en estadística es usar y igual a más bx. El otro parámetro cuantitativo que vamos a usar en este capítulo es el coeficiente de correlación entre dos variables cuantitativas x e y, y lo que mide este coeficiente de correlación es la tendencia a alinearse que tienen ambas variables. Los coeficientes de correlación o el coeficiente de correlación lo vamos a representar con la letra ρ, la letra griega ρ, que va a corresponder a el coeficiente de correlación poblacional, y la letra R para el coeficiente de correlación muestral. Ambos coeficientes se calculan automáticamente mediante la herramienta de análisis de regresión de GeoGebra, como lo está mostrando esta figura. Bien, para obtener un modelo de regresión lineal entre dos variables, nos vamos a apoyar nuevamente en el software GeoGebra y vamos a tomar como ejemplo los datos de la tabla 11.1 del libro de Rosner. Recordemos que lo que hicimos hasta ahora fue volcar los datos de niveles de estriol y los pesos de los recién nacidos en una planilla de cálculo, y luego al elegir el botón de análisis de regresión en dos variables, lo que obtuvimos fue el correspondiente diagrama de dispersión, donde en el eje X nosotros estamos representando los niveles de estriol en sangre de las madres, y en el eje Y estamos representando los pesos de los recién nacidos. Para obtener una recta de regresión en donde los niveles de estriol en sangre expliquen los pesos de los recién nacidos, lo que tenemos que hacer es ir a este menú de modelos de regresión y elegir el modelo lineal, y así obtener esta recta, que es la recta de regresión, y entre x e y este modelo en particular nos dice que nosotros a partir de los niveles de estriol en sangre vamos a poder predecir o explicar los pesos de los bebés recién nacidos. Si nosotros quisiéramos obtener un modelo de regresión lineal que a partir de los datos de los recién nacidos, de los datos de los pesos de recién nacidos, explicáramos los niveles de estriol en sangre, lo que tenemos que hacer es cliquear en este botón, y entonces en este caso lo que tenemos es, además del diagrama de dispersión, en donde en el eje X tenemos los pesos de los recién nacidos y en el eje Y tenemos los niveles de estriol en sangre, lo que obtenemos es esta recta de regresión, en donde ahora X va a representar los pesos de los recién nacidos y que van a explicar cuáles son los niveles de estriol en sangre de las madres. Entonces noten que en general, si el modelo que explica Y a partir de X no es lo mismo que el modelo
que explica X a partir de ahí. Otra observación importante está relacionada al hecho de la notación que nosotros usamos y sombrero. Y viene a cuento de lo siguiente: si tomamos el modelo de regresión lineal que explica los pesos de los recién nacidos en función de los niveles de estriol en sangre, si nosotros reemplazamos X por 16, eso nos da 31,2545, que corresponde a un peso de recién nacido de 3125,45 gramos. Ahora, este es un dato explicado por el modelo de regresión lineal, y si nosotros observamos la tabla de valores observados, cada vez que apareció el nivel 16 de estriol en sangre, en ninguno de esos pares apareció el valor 31,2545. Entonces, esto explica que la diferencia en notación, el método para obtener un modelo de regresión lineal entre dos variables cuantitativas se denomina método de cuadrados mínimos. Y el objetivo del método de cuadrados mínimos es minimizar el residuo. Que ¿cómo se define el residuo? Es la diferencia que existe entre el valor observado de la variable y el valor predicho de la variable y mediante el uso del modelo de regresión lineal. En otras palabras, el d sub i es i sub i, valor observado, menos el valor predicho o el valor explicado. Y lo que intenta el método de cuadrados mínimos es el minimizar la suma de todos los cuadrados de los residuos asociados a las variables x e y. Bien, para obtener entonces los coeficientes del modelo de regresión lineal, el método de cuadrados mínimos nos permite obtener estos números que tenemos a continuación, que son la suma de los cuadrados de x corregida, que se denotan como LXX, y es la suma de los cuadrados de los desvíos de las observaciones x y respecto de su media, y la suma de los productos cruzados corregida, que denotamos por LXY. Entonces, así como nosotros obtenemos la suma de los cuadrados de x corregida, también podemos obtener la suma de los cuadrados de y corregida, que vamos a denotar como LII, y esto va a ser la suma de los cuadrados de los desvíos de las observaciones de la variable y al cuadrado. Una cosa que es importante observar es que de la suma de los productos cruzados corregidos, nuevamente se observa que el número de observaciones de la variable x y el número de observaciones de la variable y tiene que ser el mismo. Con estos números LXX, LII y LDXY ya estamos en condiciones de describir o de escribir el modelo de regresión lineal y sombrero igual a A más B por X, el cual nos va a permitir explicar la variable Y mediante la variable observada X, y además obtener el modelo X sombrero igual a C más D por Y, mediante el cual la variable Y va a explicar a la variable X. En el caso del modelo Y sombrero igual a más BX, B se calcula como LXY dividido LXX, y el valor de A corresponde a, Y barra menos B por X barra.
Para el caso del modelo en donde la variable y explica a la variable x, d se escribe como el cociente entre xy sobre l y el valor de c se escribe como x barra menos d por y barra. De las expresiones de a y c, uno puede concluir o puede inferir que siempre los valores de las promedios de las variables observadas x e y siempre satisfacen el modelo de regresión lineal. Bien, ahora que sabemos obtener modelos de regresión lineal entre dos variables cuantitativas x e y, es necesario tener o tomar algunos recaudos respecto al uso de estos modelos lineales. El primero de ellos es que hay que evitar usar modelos de regresión lineal para explicar una variable utilizando los valores observados de la variable que sean atípicos o que no estén cercanos al rango de los observados. En otras palabras, lo que hay que evitar es la extrapolación. A modo de ejemplo, tomemos el modelo de regresión lineal que explica los pesos de los recién nacidos en función de los valores medidos de estriol en sangre. Si nosotros suponemos o tomamos x igual a 400, esto explica o predice un valor de peso de recién nacido de 265,52, o sea, es un bebé de 26 kilos. Esto claramente no tiene sentido y el problema estuvo en que nosotros usamos un valor que llamamos atípico. Bien, si nosotros queremos evitar la extrapolación cuando usamos modelos de regresión lineal, lo que necesitamos de alguna manera es identificar a priori qué es lo que significa tener un valor atípico para el conjunto de variables o de datos observados de una variable cuantitativa dada. Para eso, para dar una definición de cómo identificar valores atípicos, vamos a tomar como variable x el nivel de estriol en sangre. Entonces, con estas variables observadas o con estas observaciones de la variable x, nosotros podemos determinar inmediatamente el conjunto de los 5 fantásticos, que como ustedes recordarán, correspondían a el valor mínimo de la observación, el cuartilo 1, la mediana, el cuartilo 3 y el valor máximo. Entonces, con estos 5 fantásticos vamos a definir el intervalo intercuartil, que por definición es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Y una vez que tenemos el valor del intercuartil, estamos en condiciones de definir lo que es un valor atípico. Entonces, un valor es atípico si ese valor de la variable observada es menor que el valor del cuartilo 1 menos 1,5 veces el valor intercuartil. O x es un valor atípico si ese valor observado es mayor que el cuartilo 3 más 1,5 el valor del intervalo intercuartil. Entonces, en el caso del estriol, el intervalo intercuartil resulta igual a 5. Entonces, los valores atípicos van a estar definidos como valores que son menores que 7,5 y valores que son mayores a 27,5. De esto se deduce, por ejemplo, que en la tabla el valor mínimo que fue observado en el experimento de los datos asociados a la tabla 11.1, el valor mínimo, que era 7, va a corresponder a un valor atípico. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que, dado que uno siempre para dos variables
observadas cuantitativas uno puede obtener un diagrama de regresión, es importante dibujar el diagrama de dispersión junto con el modelo de regresión correspondiente para poder determinar visualmente si el diagrama de dispersión es bien explicado por el modelo de regresión obtenida. En este caso podemos ver o tenemos dos diagramas de dispersión en los cuales queremos explicar la cantidad de calorías consumidas respecto a la cantidad de grasa consumida o respecto a la cantidad de fibra consumida. Y dado que nosotros siempre podemos encontrar estos modelos de regresiones lineales, lo que se observa es que el consumo de grasa explica mucho mejor el consumo total de calorías que si nosotros queremos explicar el consumo de calorías respecto a la cantidad de fibra consumida. Por último, otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta al usar modelos de regresión lineal es que los valores atípicos siempre modifican drásticamente los modelos de regresión. Para tomar como ejemplo, volvemos al modelo de regresión lineal que explica los valores o los pesos de los recién nacidos en función de los niveles de estriol en sangre y al conjunto de datos observados agregamos un dato atípico, que nosotros sabemos que x igual a 80 en los niveles de estriol en sangre por la definición de dato atípico que presentamos anteriormente, es un tal 80 representa un valor atípico. Si nosotros ahora incluimos este valor, este punto observado para obtener la recta de regresión, lo que observamos es que esta recta es significativamente diferente a la obtenida originalmente y esto se puede visualizar en que esta recta de regresión lineal tiene pendiente positiva y esta tiene pendiente negativa. Entonces, a modo de conclusión respecto al uso de los modelos de regresión lineal, dado que siempre uno puede calcular modelos de regresión lineal entre dos variables cuantitativas x e y, siempre hay que tener en cuenta que no hay que extrapolar con los modelos de regresión, hay que tener cuidado con los valores atípicos y siempre hay que superponer el modelo de regresión lineal con el correspondiente diagrama de dispersión. Bien, si nosotros queremos saber de antemano si dos variables observadas x e y tienen tendencia a alinearse, lo que nosotros necesitamos calcular es el coeficiente de correlación. Y aquí nosotros nos vamos a concentrar en el coeficiente de correlación muestral, ya que en general en las ciencias médicas todos los parámetros estadísticos que se van a usar van a ser respecto a una muestra dada. Y como ya nosotros calculamos estos valores, LXY, LXX y L sub II, que son aquellos que se obtienen mediante la utilización del método de cuadrados mínimos, estamos en condiciones de definir el coeficiente de correlación como esta cuenta. Es la suma de los productos cruzados corregidos dividido la raíz cuadrada del producto de la suma de los cuadrados corregidos de la variable x y la variable y. Para el ejemplo del problema de obstetricia, es fácil ver, en función de los datos de la tabla 11.1, que LXY resulta 412, LXX es 677,42, LII es 674, entonces el coeficiente de correlación muestral resulta igual a 0,61. Dejamos como tarea el siguiente ejercicio, que es si nosotros tomamos el modelo de regresión lineal en donde la variable x
explica la variable y, entonces la pendiente de este modelo de regresión lineal es un múltiplo del coeficiente de correlación. Y la constante que multiplica a R es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados corregidos de y dividido la suma de los cuadrados corregidos de x. Esta igualdad queda como tarea para ustedes. Así como también tuvimos que tomar precauciones respecto a los usos y a las conclusiones que obtenemos a partir de un modelo de regresión lineal, también tenemos que tener algunos cuidados respecto a las conclusiones que obtenemos cuando calculamos los coeficientes de correlación entre dos variables observadas dadas. La primera de ellas es que una correlación fuerte, positiva o negativa, esto es, un coeficiente de correlación cercano a 1 o a menos 1, no necesariamente implica que haya una relación causa-efecto entre esas variables. Lo que observamos aquí es un diagrama de dispersión entre la cantidad de grasas consumidas per cápita por día y la expectativa de vida de las personas en diferentes países. Lo que muestra este gráfico de dispersión, que si bien existe una correlación relativamente alta entre estas dos variables, no existe una tendencia lineal entre ambas. Otra de las consideraciones a tener en cuenta es que si tenemos entre dos variables observadas y cuantitativas un coeficiente de correlación muy cercano a cero, eso tampoco nos permite decir de que ambas variables son independientes o no están relacionadas. Este es el caso de las variables asociadas a la temperatura corporal y a las horas o a los ciclos circadianos en una persona. Si nosotros calculamos para este diagrama de dispersión el coeficiente de correlación, obtenemos un coeficiente de correlación igual a menos 0,008, que es un número que está muy cerca de cero. Entonces, a priori esto nos diría de que la temperatura corporal y los ciclos circadianos no están relacionados, y claramente esto no es cierto. Un R muy cercano a cero nos está diciendo de que estas dos variables no tienen una tendencia a alinearse. Pero eso no quiere decir de que no estén relacionadas. Lo que uno debería decir entonces, o debería buscar entonces, otro tipo de relaciones que no sean lineales entre estas dos variables dadas. Bien, por último, al igual que en el caso de los modelos de regresión lineal, los valores atípicos siempre afectan el cálculo de los coeficientes de correlación. En particular, como muestran estos dos ejemplos de diagrama de dispersión, este diagrama de dispersión tiene un valor de correlación alto y el diagrama de dispersión sugiere de que ambas variables tienen una tendencia a estar alineadas. Pero si nosotros eliminamos este valor atípico y volvemos a representar o a obtener el diagrama de dispersión de las mismas variables sin el valor atípico, entonces ya esa tendencia a alinearse de las dos variables desaparece. Entonces, de nuevo, a modo de conclusión, cuando uno quiere obtener conclusiones respecto a la tendencia lineal que tienen dos variables cuantitativas, siempre hay que atender a los valores atípicos y tener en cuenta que coeficientes de correlación muy cercanos a 1 o a menos 1 no necesariamente implican que haya una relación causa-efecto entre esas dos variables, y un coeficiente de correlación muy cercano a 0, eso no nos permite concluir de que no haya relación entre esas dos variables. Lo único que podemos decir es que no existe una tendencia lineal entre esas dos variables si el coeficiente de correlación está cercano a 0.